Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, Y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Estamos desarrollando un tema. Ahí usted ya ve el título del tema de lo que estamos desarrollando. Usted ya lo recuerda. Ortopedia del ser espiritual. Y hemos estado desarrollando cosas bien interesantes. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos aquí realmente han sido bendecidos, edificados con esta enseñanza, con esta palabra? Levante su mano. Quiero decirle, mire, esto que estamos compartiendo yo no lo estoy sacando de ningún libro. Esto yo no me he extraído un libro o un PDF o un foro o algo por ahí en internet. No vine con esa intención de reproducir algo que ya está hecho. He investigado, he leído, he estudiado, pero con esa necesidad de predicador, de hombre que ha podido recorrer por algunos añitos y de ir a predicar en diferentes partes de Sudamérica y aún aquí en los Estados Unidos empezando. Ver esa necesidad de la iglesia, y creo que la iglesia necesita ser restaurada, necesita ser reedificada, necesita volver al fundamento de la palabra, y por eso nos desafiamos para poder desarrollar este tema que estamos compartiendo. Y comienzo esta mañana hablando de la palabra ortopedia, de lo que es la etimología. Ya he dado algunas luces anteriormente con respecto a esto, pero esta palabra viene de una palabra griega que está compuesta por dos palabras. La palabra ortos, que significa recto, significa derecho, significa correcto. Pero la segunda palabra que compone la palabra ortopedia, que es la palabra paideia, significa crianza, significa educación, significa formación de los niños. O sea que el énfasis de esta palabra es direccionada inicialmente hacia los chicos. Y de esa palabra paideia viene una palabra que usted ha escuchado. En el español es la palabra pedagogos. ¿Usted ha escuchado esa palabra pedagogos? La pedagogía o el pedagogos es el que conduce al niño, es aquella persona que ha sido destinada para direccionada, para poder entonces hacer que el niño sea formado, el niño crezca y crezca de manera recta, de manera correcta. Ahora, cuando hablamos de esto, me llama la atención como la palabra ortopedia, que la puso de moda, en boga, un médico francés, allá en el año de 1741, desde allá viene esa palabra, y él utilizó esa palabra en su obra, se llamaba así, Ortopedia o el arte de prevenir y corregir en los niños las deformidades del cuerpo. Mire el título de esa magna obra que él desarrolló en el año de 1741, donde no había tanto internet, donde no había tanta investigación, donde no había tanto conocimiento, pero ese hombre se propone direccionar y ayudar a los médicos para que los niños fueran formados bien, para que los niños pudieran tener un buen desarrollo. Y esto tenía que, en esta obra se desarrolla no solamente hablar de cirugías, ni de aparatos, ni de algunas facultades para poder ayudar, sino que tenía que, se desarrollaba mejor o incluía acerca de la educación corporal. Diga conmigo, educación corporal. Entonces ese hombre empieza a enseñarle a los niños cómo se debe sentar, cómo debe de caminar, cómo levantar objetos, toda una cantidad de cosas que parecen bobas, que parecen sencillas, que parecen muy naturales, pero este médico, al ver la necesidad, que había algo que no estaba bien, él se pone a estudiar y empieza a desarrollar esto, de cómo prevenir, de cómo poder incluso corregir de manera progresiva aquellas malas actitudes, ese mal desarrollo de los niños. Eso lo hizo un médico. Ahora nosotros como pastores que estamos trabajando con un cuerpo que es el cuerpo de
Cristo, la iglesia, necesitamos también educar, prevenir, poder ayudar a corregir para que la niña de la iglesia camine o esté, habite y se desarrolle de manera correcta, de manera sólida, de manera eficiente. Y esto nos lleva a nosotros a entender que para poder desarrollar esto del cuerpo de Cristo se necesita estudiarlo y necesita entenderlo. Pablo tiene esa habilidad y nos va a dar una gran cantidad de información y nos va a dar una cantidad de formación para enseñarnos cómo debe ser el creyente, cómo debe ser el hijo y la hija de Dios. Y entonces, cuando nosotros miramos acerca de esto, habíamos terminado leyendo lo que Pablo decía la carta a los Efesios. En nuestra charla anterior estábamos leyendo la carta a los Efesios en el capítulo 4. Y en medio de tantas cosas que dijimos, mencionábamos el verso 11, en el cual nos llevaba a nosotros, el verso 12, en el 11, él desarrolla o dice que hay unos que son pastores, profetas, apóstoles, maestros, pero en el verso 12 da el propósito, dice a fin de perfeccionar a los santos. Y esa palabra que está ahí en el griego, dijimos hace 8 días que es la palabra catartismos. Esa palabra lo que significa es preparar, equipar, llevar a la madurez, perfeccionar. Todo eso tiene que ver con respecto a la función que tienen los ministerios, los ministros, los siervos del Señor. Y aquí no nos vamos a meter si existen o no existen en esta época los apóstoles, si todavía hay o no hay apóstoles, si Pablo fue el único o el último, y si todo. No, aquí quiero que nos enfoquemos en esa palabra de perfeccionar, catartismos, y era la función, dijimos, entre otras cosas, como de reparar las redes. Sin embargo, esta palabra catartismos tiene que ver con algo. Yo no sé cuántos aquí han tenido esa mala, dolorosa y fea experiencia de haberse fracturado un brazo, una extremidad, una pierna. Levante la mano todos los que se han operado en algún momento, se ha dislocado algo, que ha ido al médico y ha tenido que ir a donde el ortopedista. ¿Qué hacen los ortopedistas? Cuando usted va con un hueso fracturado, con alguna articulación dislocada, ¿qué hace? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Aquí dijeron inmovilizar, pero antes de inmovilizar, ellos después de sacar radiografías y todo, ¿qué hacen? Te hacen pasar por dolor. Hacen pasar un dolor. Arrancan el brazo. Ellos llegan y ¡ting!, vuelven y meten, organizan, alinean otra vez el hueso antes de inmovilizar, porque si lo inmovilizan mal, ¿cómo va a quedar el brazo? ¿Cómo quedará ahí? Eso va a quedar mal. Entonces ese proceso de alinear, que es doloroso, que es fuerte, que ustedes le dicen, vamos a contar hasta 3, 1, y lo tiran, ustedes quedan esperando el 2 y el 3, y le tiraron, ahí lo encajaron. Eso es catartismos, es alinear, es volver a alinear. Eso es de colocar otra vez el hueso y la articulación en su posición y en su postura correcta, lo normal. Eso es catartismos. Y este proceso de perfeccionamiento tiene que ver con una reparación, tiene que ver con restauración, tiene que ver con un equipamiento, con el proporcionarle todo lo necesario para que la iglesia pueda cumplir el propósito por el cual fue creado por Cristo, para que el cuerpo de Cristo no esté por ahí divagando, ni tanteando, ni tropezándose, ni hiriéndose, ni lastimándose, ni lastimando a otros, sino para que camine de manera correcta, para que se desarrolle el propósito que Dios quiere desarrollar en cada una de esas personas. Ahí vale la redundancia. Y en todo este proceso tiene que ver con un ajuste exacto. Diga conmigo, ajuste exacto. Si no se ajusta exactamente, entonces puede quedar ahí más o menos 3/4, ahí medio puestecito, y va a quedar bien esa articulación el día de mañana, va a quedar bien esa extremidad. ¿Usted qué cree? Va a quedar con fallas. Y entonces, si eso lo hacen los médicos con la ortopedia, con la ciencia, para un cuerpo físico, imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros de pararnos aquí al frente y dar derroteros, es la palabra, de dar parámetros, de dar directrices. La responsabilidad que tenemos nosotros de darle un consejo a alguien, una orientación, una enseñanza, es una responsabilidad enorme.
Pero todo lo hacemos aunque es traumático. Yo sé que no es fácil. Y yo sé que a veces hay predicaciones o enseñanzas que uno dice, uy, eso me dolió, eso no me gustó. Pero era necesario para que usted esté alineadito a la directriz que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y nosotros estábamos hablando hace 8 días. Terminamos hablando de cómo el cuerpo debería de caminar y estar ajustado, estar unido. Y terminamos con 3 palabras. Hablábamos del conocimiento, hablábamos de la unidad. ¿Se acuerda que hablábamos de unidad hace 8 días también? Y hablábamos de la perfección. Diga conmigo conocimiento, diga conmigo unidad y perfección. Decíamos que hemos aprendido mucho, tenemos muchas doctrinas, conocemos muchos textos bíblicos, conocemos muchas historias bíblicas. Pasamos tiempo en oración, en ayuno, cantamos, sabemos muchos cánticos, muchos himnos, conocemos mucho de la iglesia, pero ¿cuánto nos falta a nosotros conocer del Señor? Diga conmigo, conocer del Señor. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos aquí queremos conocer más de Dios? Mire, ese es el propósito por el cual todavía estamos en esta tierra, poder conocer más del Señor. Y entonces el apóstol Pablo, prepare su Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia en esta mañana? Tiene papel y lápiz. Vamos a tocar una gran cantidad de textos. Prepare usted que ya toma tantos apuntes, tantas notas, porque vamos a mirar y vamos a entrar un poquitico más en lo que dice Pablo. Y ya vamos a entrar a cerrar lo que dice la carta a los Corintios, la primera que le he dicho a usted que la leyera una y otra vez. Espero que usted lo haya leído una y otra vez, para que cuando entremos ahí sea más palpable para usted todo lo que viene en adelante. Y entonces nosotros vamos a leer que Pablo, 5 años después, él va a escribir a la carta a la iglesia de los filipenses y les va a desarrollar y va a abrir su corazón. Y Pablo, más que enseñarles, Pablo va a hacer una rogativa. Pablo va a mostrarle la necesidad. Yo sé que muchos de nosotros no mostramos necesidad, y hablando en estos días, la semana antepasada con la pastora, ella decía, la pastora Mari decía, no, cuando uno va a comprar algo, uno no puede mostrarle el hambre y la necesidad al vendedor, porque donde el vendedor se dé cuenta que usted está emocionado, que usted tiene necesidad, ¿qué hace el vendedor? Cuando ve que usted es presa fácil, ¿qué hace el vendedor? Se aprovecha, y si esto costaba 5, dice no, ya cuesta 7, y él se queda con los 2 de diferencia. Si es así o no es así. A muchos no nos gusta mostrar nuestras necesidades, pero Pablo va a abrir su corazón y le va a decir a los filipenses allí en el capítulo 3, y dice Pablo, y ciertamente, versículo 8, y ciertamente, eso es algo verídico, Pablo dice, yo aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y le da un calificativo, que Cristo Jesús es mi Señor, mi curios, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo que tengo. ¡Ay! ¿Qué es lo que tiene Pablo? Le animo para que usted, antes de irse a dormir en esta noche, vaya al capítulo 3, verso 1 de Filipenses y lea todo lo que Pablo está diciendo. Y después de que él describe todo lo que describe, dice, mire, todo eso es bueno, fue bonito, pero eso lo tengo por basura. Eso es bueno, pero hay algo mejor. Y ciertamente, dice Pablo, ciertamente, yo todo eso lo estimo como cosas, como pérdida, para poder entonces levantarme en el crecimiento, levantarme y extenderme en la profundidad del conocimiento de Cristo, que es mi Señor. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos aquí tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora, si usted lo tiene como Señor, pues usted debe de conocerlo. No es solamente tenerlo, hay que
Eso es como cuando alguien compra un tremendo equipo, una tremenda casa, un tremendo carro, o esos que son tan modernos, esos equipos que vienen tan modernos, que vienen con un manual. Yo no sé si qué tan nuevo es su carro, pero vienen con un manual gruesísimo, y hay gente que lo único que sabe es echarle de drive, reverse, neutro y no más, y echarle gasolina. Algunos ni agua, saben que hay que echarle agua. Pero tiene una cantidad de funciones y hay gente que desaprovecha todo el potencial de esas máquinas, todo lo que tiene, por no conocer. Y así nos pasa con el Señor. Tenemos un Señor, un Salvador, que hemos oído mucho de Él, es nuestro Señor, pero no entramos en la profundidad del conocimiento. Y dice Pablo, y todo lo que he obtenido, todo eso lo quiero perder, pero hay algo que tengo algo. Todo lo demás lo quiero considerar como basura, porque hay algo que es mejor, y es el conocimiento de Cristo, de ganar a Cristo. Y dice el verso 9, y ser hallado en Él. En otras palabras, que cuando Pablo va a escarbar, va a escudriñar, va a entrar en la profundidad del conocimiento de Cristo, dice que cuando yo busque en Cristo, yo pueda ser encontrado en Él. Amén, aleluya. Dios mío, qué desafío, qué reto, yo ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice el verso 10, a fin, con el propósito, con el objetivo de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces Pablo ahora dice, yo quiero conocerlo a Él, pero también quiero conocer el poder de su resurrección, y además de eso, la participación de sus padecimientos, llegando. Mira el desafío de Pablo para él mismo. Yo quiero llegar a estar identificado totalmente y ser semejante como Él sufrió, como Él padeció, incluso hasta su... ¡Ay, eso no nos gusta! Porque yo pensé que el cristianismo era para venir y recibir un mensaje, para recibir prosperidad, para hacer todo lo que yo quiera, para poder avanzar, para poder conquistar. Pero no, Pablo dice, mi reto es que cuando yo muera como Cristo murió. Y no está hablando de crucifixión, no está hablando de la forma, está hablando de que Él necesitaba morir para poder desarrollar la manifestación de Cristo y del poder de su resurrección para la gloria del Padre. ¡Qué reto! ¡Qué desafío! ¡Qué pasión gobernante había en las entrañas, en el corazón de Pablo! Él está adelantándose y diciendo, mire, yo quiero que cuando mi vida sea vista, la vean tan alineada que vean la obra de Cristo en mi propia vida. Y eso entonces es un gran reto. Porque cuando nosotros vemos lo que es el ser espiritual, del cual hemos estado desarrollando ya tanto tiempo, nosotros como seres espirituales tenemos una capacidad tremenda de poder conocer a Cristo. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, si tú eres espiritual, pero dígaselo con ganas y motívelo, no se lo vaya a decir ahí de una manera así, ni floja, dígaselo con ganas, como el vendedor cuando ve que hay una persona necesitada y se aprovecha a la persona necesitada que necesita de Cristo. Dígale a la persona que está a su lado, si tú eres espiritual, puedes conocer a Cristo. La pregunta es, ¿cuántos espirituales hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos espirituales hay? Ahora, ¿cuántos realmente tenemos hambre de poder conocer a Cristo, deseo de conocerle a Él? Esas es las ganas que tenía Pablo. Mire, y Pablo no solamente se lo dice a esta gente de los filipenses. Él también en la carta a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 2, él llega y dice,
Pero Dios, hablando de él de como ser espiritual, dice, pero Dios, capítulo 2, verso 10, usted que está apuntando allí lo va a tener esa referencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Diga conmigo, escudriñar. Hay dos tipos de lectores de Biblia. Unos, los que leen, los que se conforman con el devocional diario, con los que tienen un programa en su celular que les recuerda, hoy hay que leer capítulo tal, y algunos lo leen ahí. Algunos ponemos hasta los versículos ahí que suenen y la Biblia nos la recita ahí mientras estamos haciendo otras cosas, y entonces la gente se conforma solamente ahí con escuchar. No, ese es el primer tipo de personas, los que leen la Biblia. ¿Cuántos aquí leemos la Biblia? 3 manos y 4 amenes ahí muy tímidos hoy. ¿Cuántos aquí leemos la Biblia? ¿Cuántos aquí diariamente leemos la Biblia? No, leemos más WhatsApp, leemos más el Instagram. Preferimos reenviar los mensajes de otro que nos dijo por ahí. Pensamos que eso es la vida cristiana, que porque escribió el pastor fulano y la pastora fulana, porque el mensajito que está, y entonces lo reenvío. Pero ¿cuánto usted lee de la Biblia? ¿Cuánto lee? Y ese es el primer tipo. Pero están los otros. Los otros no son los que no leen la Biblia. Ellos escudriñan la Biblia. ¿Qué es escudriñar? Yo conozco una gran cantidad de mujeres que salen a la calle con una cantidad de bolsos. Y eso andan con unas carteras, algunas hasta ya tienen así, ay, yo no sé por qué tengo dolor de espalda, no sé por qué me duele el riñón, pues ¿cómo? Caminan con unas cosas, tienen ahí una cantidad de cosas. Si usted investiga una mujer de esa, tienen maquillaje, espejos, cepillos, pañitos húmedos, tienen hilo, aguja, tienen una cantidad de cosas. Ahí adentro, antes cargaban DVD, VHS, tenían de todo ahí adentro, cargaban una cantidad de cosas. Y si les sonaba el celular, eso empezaron a buscar dónde están. Sacan de todo, sacan de todo. Cuando sacan el celular, ¿sabe qué encuentran? Llamada perdida. Y eso, mire, escudriñar es buscar hasta que usted encuentre lo que necesita. Y ese es el segundo tipo de personas, los que escudriñamos. Pero como la gente no solamente lee, algunos no leen. Yo sé que ustedes de los que sí leen, ¿cuántos decimos amén? Como algunos no leen, los engañan. Pero hay otros que sí escudriñamos y nos gusta profundizar. Y ese es Pablo. Está diciendo ahí que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. Diga conmigo profundo. Dígalo más fuerte, diga lo profundo. No es lo mismo que usted le diga a un niño que está al borde de la piscina, no se meta al agua porque está profundo, a que usted le diga a un niño, no se vaya a meter a la piscina porque eso allá está profundo. ¿Qué cree que va a hacer el niño con la primera información? Va a decir, profundo, ¿qué es profundo? Pero si usted llega y se lo dice hasta con terror, el niño va a decir, no sé lo que es profundo, pero es profundo, no se mete. El amor de Dios, el conocimiento de Dios es profundo. Me decía un hermano hace 3 semanas, pastor, usted con todo lo que ha aprendido en tanto tiempo y todo lo que usted cree que todavía está aprendiendo más con respecto al seminario, que estamos hablando del seminario, digo, claro, me hace falta muchísimo por aprender. Nos falta mucho. Yo le dije, me falta mucho pelo pa' moña. Yo no sé si usted conoce ese término. A mí me falta muchísimo, yo no me las sé todas. Ahora Pablo nos está enseñando ahí que el conocimiento profundo de Dios no es intelectual solamente, sino que se necesita la revelación del Espíritu de Dios. Diga conmigo, yo necesito la revelación
del Espíritu de Dios. Porque hay cosas, por más de que yo le haga, como el pastor nos sabemos aquí, pastor, hacer una hermenéutica, una exégesis, de poder aprender la técnica, de saber lo que es intelectual, pero hay cosas que no se pueden aprender así de manera técnica, de manera intelectual. Hay cosas que solamente se conocen cuando el Espíritu de Dios viene y revela, nos muestra. Porque el Espíritu es vivo, porque el Espíritu es poderoso, porque el Espíritu de Dios es grande, porque el Espíritu de Dios tiene boca y habla, Él enseña, Él muestra, Él es el mejor pedagogo que nos toma a nosotros pequeñitos y nos empieza a educar, a enseñar conforme a su palabra. Por eso necesitamos mucho el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 11, salte allí, otra carta del apóstol Pablo, verso 33. Y me gusta este verso 33 de Pablo a los romanos en el capítulo 11. Romanos capítulo 11. No digo me fascina, a mí me gusta, es uno de los preferidos míos. Si usted llegó al 11:33 va a poder leer cómo dice Pablo, abriendo su corazón, y le dice: ¡oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia! ¿De quién? De Dios. Diga conmigo, Dios tiene ciencia. A nosotros nos han puesto a pelear por una esquina con 45 kilómetros, tantas victorias, trayectoria, nacido en la ciudad de la ciencia. Y en la otra esquina, con tantos kilos, tanta experiencia, la revelación. Y han estado peleando la ciencia y la teología. Lo hemos tenido chocando. Y entonces mucha gente dice: no, yo no, esos de la fe, esos que creen ahí en esas iglesias son brutos, esos no tienen cabeza. Nosotros sí tenemos ciencia, tenemos inteligencia, nosotros somos muy sabios. La fe es para la gente débil. ¿Se ha escuchado y ha visto esas posturas de los ateos? ¿Cómo nos miran a nosotros chiquiticos? Resulta que sí hay una ciencia, y la ciencia de los hombres es buena, es maravillosa, pero hay una mejor, y es la ciencia de Dios. Y entonces él llega y dice con esa, yo me imagino a Pablo gritando mientras está escribiendo esa carta allí, él con su pluma diciendo: ¡oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Y luego dice: ¡cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Yo no sé cómo hay gente que todavía se le abre la Biblia y se portan fríos, indiferentes, apáticos, se sientan en las iglesias ahí y miran como de manera así: esa historia me la sé, vamos a ver qué va a predicar, bueno, yo como que sí, y hay uno hasta como hasta se duermen. Hay gente que si la palabra de Dios es poderosa, hay mucho por aprender, hay mucho conocer. Hay gente que se duerme con una predicación de 40 minutos, pero ponga a verle una película de Netflix de 2 horas y media y ahí está con los ojos pelados. Ay, sí. Cuando con Dios hay mucho por aprender. Vamos, sacude a la persona que está sola y dígale: con Dios hay mucho por aprender. No hay nada aburrido en la Biblia, no hay nada aburrido en su palabra, no hay nada aburrido en su presencia, no hay nada aburrido, no hay nada monótono, no hay nada que nos canse. Es insondable, es algo profundo, es algo inescrutable. Yo no sé si a usted le gusta el mar. Hay gente que dice: a mí no me gusta el mar, eso ir a la playa, eso se llena una arena, ese sol, esa tierra, a mí no me gusta el sol, no me gusta. Ay, a mí no me tire solamente a la playa, métame lo profundo. Luego para mí es un deleite. Y mientras muchos conocen playas, yo puedo decir con humildad: yo conozco parte de lo profundo del mar. He podido ver cosas y he podido escuchar cosas que otros no han visto. Mientras unos solamente ven bronceadores y sol, quemaduras, yo he podido ver cosas y riqueza bajo el mar que otros no han podido ver. Y así es en la palabra de Dios. Hay mucho por conocerle, hay mucho por saber de Él. ¿Y sabe qué hace esto? Hace que Pablo, por más que ha conocido tanto, porque Pablo dice en sus escritos que incluso él llegó hasta el tercer cielo.
Muchos sacan pecho por Moisés. ¡Ay, Moisés estuvo en el monte y vio a Dios en el monte! ¡Ah, Pablo fue al tercer cielo! ¿Y sabe qué hace Pablo? Cuando baja a ese tercer cielo, no viene a decir: conferencista internacional, Saulo de Tarso, oí el apóstol Pablo. Él no se está anunciando. Él no sale en TikTok. Él no sale en Instagram. Él no sale en ninguna red diciendo: campaña con el evangelista Saulo de Tarso, conozca la voz profética desde el tercer cielo. Él no es así. Él de manera humilde se esconde por 14 años y él se queda calladito con humildad. Y cuando lo desafían a él, dice: ok, me quieren desafiar, me quieren confrontar. Y empieza Pablo a sacar sus credenciales. Y empieza Pablo a decir: y yo estuve, y yo hablo como loco, yo no sé si fue en el Espíritu, de una manera humilde. ¿Sabe por qué? Porque cuando tienes conocimiento, lo único que te inspira a ti es una profunda humildad en adoración y en reverencia ante aquel que nos permite conocer. ¿Usted quiere conocer a un verdadero hombre o mujer espiritual que conoce de Dios? Mire su humildad frente a la palabra. Eso nos falta a nosotros. Pero si usted vuelve a la carta a los Efesios, ahora en el capítulo 1, te vuelvas al capítulo 1, porque estábamos leyendo el capítulo 3, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice Pablo. 1:18 de la carta a los Efesios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de... Es que es imposible conocer a Dios sin la presencia del Espíritu de Dios. No se puede. Lo otro sería solamente intelectual. Y si es intelectual, eso es un ser almático, eso no es un ser espiritual. Yo no sé cómo hay gente que solamente predica de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Usted no conoce esos ministerios de esas personas? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre. Cuando la Biblia tiene un vasto conocimiento que nos enseña de todo. Hay mucho. Pero eso solamente lo da el Espíritu de Dios. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga conmigo: la revelación de Dios es progresiva. Mire, el conocimiento de Dios, como cuando usted empieza a montar bicicleta. ¿Cuántos aquí montamos bicicleta? Al comienzo usted necesitaba la ayuda de su papá o de su mamá, del tío, para empezar usted a manejar. ¿Sí o no? Después usted le colocaban unas rueditas y usted empezaba ya con las rueditas ahí atrás y se sostenía ya sin papá y sin mamá, pero con rueditas. Y después usted llegaba donde su papá y le decía: papá, sin una mano, papá, sin las dos manos, papá, sin los dientes. No. Pero cuando uno empieza a montar bicicleta, eso toca pedalear. El que deja de pedalear se cae. Y eso pasa con muchos ministerios, con muchos seres espirituales. Comenzaron bien, empezaron a pedalear con la ayuda de un mentor, con la ayuda de una mano sostenida, alguien que le empieza a ayudar, a acompañar, pero ya se sienten tan grandes que empiezan a hacer cantidad de maromas y empiezan a hacer una cantidad de cosas y empiezan a sacar herejías y falsas enseñanzas, todo porque se apartó de la esencia del conocimiento, que es la presencia del Espíritu de Dios a través de su palabra. Pero hay un conocimiento que es progresivo. Diga conmigo otra vez: progresivo. Mire, el conocimiento de Dios no es solamente información, no es solamente conceptos que usted tiene, ideas, sino que se requiere de una iluminación espiritual. Yo no sé si usted necesita iluminación espiritual, pero yo sí la necesito. Pablo más adelante llega y dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versos 17 al 19. Recuerde que hemos leído Efesios capítulo 4, pero ahora en el capítulo 3,
dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente. Y vuelvo otra vez a descubrir a ese Pablo que me desafía. Me dice, para que Daniel, para que David, para que Mari, para que Humberto, para que Elsa, para que ustedes sean capaces plenamente de comprender con todos los demás santos. ¿Se acuerda la unidad cuando hablábamos antes de la importancia de la unidad? Para que comprenda con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y si usted mira ahí Pablo está hablando de 4 dimensiones. No está hablando de 3. Nos está metiendo en un ambiente espiritual profundo. Yo no sé por qué a veces pensamos que no sabemos todo del Señor. Cuando Pablo dice, esto es, como él dice, ancho, longevo, es de gran longitud, es profundo y además tiene una gran altura. Y dice el verso 19, y de poder conocer. Esa palabra conocimiento, poder conocer el amor de Cristo que excede a todo, dígalo fuerte, ¿todo qué? Para que seáis llenos del amor de Cristo, de toda la plenitud. ¿Recuerda cuando hablábamos hace 8 días de la plenitud? De no estar llenos ahí más o menos 3/4. No estar ahí llenos hasta que digamos, ya creo que estamos ya muy suficiente llenos. No, está diciendo que el amor de Dios está tan disponible, no solamente para que tú estés lleno, sino para que reboses. Mire a su hermana o a su hermano que está a su lado y mire si está rebosante del amor de Dios. Hay unos que llegan a la iglesia así como... Aleluya, 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 gloria a Dios, santo, santo, santo. No, hay gente que siente ahí en el bus delante de otra persona y el cristiano es el más amargado que el otro. Y esta persona necesitando de Dios, necesitando el amor de Dios, y el que tiene supuestamente el amor de Dios no rebosa nada, no habla nada, no muestra nada, no dice nada. Son cristianos de la secreta. Del FBI, no predican. El amor de Dios se debe manifestar en nosotros. ¿Sabe lo que Pablo nos está diciendo ahí? Es que el conocimiento de Dios nos debe llevar a una transformación en el amor de Dios, en nosotros y para otros. ¿Qué tan transformados estamos tú y yo del amor de Dios? Esa sería una muy buena pregunta. Y si usted no tiene respuesta, sería muy bueno que usted le dijera, Señor, transfórmame. ¿Qué tan lleno estoy? Yo quiero más. Sé que eres inagotable. Y así como yo le oro para el Señor por mi finanza, el Señor necesita mejor finanza. ¿Cuánto aquí necesitamos mejorar nuestra finanza? Levanten la mano y digan amén. Ay, eso sí decimos amén, aleluya. Queremos más, queremos más. Muchos están ya orando ahí, Señor, toca al jefe para que el próximo año me suene el sueldo, me suene el sueldo. Ay, que nos den aguinaldo, nos den un bono, nos den un bono. ¿Y por qué no oramos con la misma intensidad diciendo, Señor, quiero más de ti, quiero saber más de ti, quiero más de ti? Oseas capítulo 6. Vamos al Antiguo Testamento por un momento, porque ese era el reto y el desafío de Dios para con la humanidad, y para eso levanta algunos profetas. Y entonces cuando nosotros leemos ahí a Oseas en el capítulo 6, tengo que acelerar un poquitico. Capítulo 6, verso 3 llega y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora diga conmigo, el conocimiento de Dios es continuo. Una cosa es que es progresivo y otra cosa es que es continuo. Así como cada mañana sale el sol, dice Oseas, y alumbra, y el alba se vuelve pleno día, así mismo todos los días tenemos algo para aprender de parte de Dios, del conocimiento de Dios, de crecer en el amor de Dios, de poder decir, esta noche quiero hacer una evaluación de lo que aprendí hoy de parte de Dios. Ese es el desafío de una persona espiritual.
No es que está por allá siempre hablando lenguas. No, va mucho más allá, Ahora vamos a mirar lo que dice el salmista en el capítulo 42, Salmo 42, de una manera poética. En el 42, verso 7, dice el salmista, en forma de poesía, dice: un abismo, hablándose de él, de su alma, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Diga conmigo: el conocimiento de Dios es una fuente inagotable. Ese es el conocimiento que Dios tiene para nosotros. Ahora vaya conmigo al profeta Jeremías, donde Jeremías está viendo mucha gente que se cree mucha cosa, que porque es poderoso, que porque tiene riqueza, porque tiene nombre, porque es el dueño de la empresa tal, porque es el magnate, porque es que tiene poder político, porque es que es del partido fulano de tal, porque es que él es el doctor fulano de tal, porque él tiene un título de tal cosa, porque él tiene la iglesia más grande, porque tiene tantas iglesias, porque Dios lo usa en milagros, porque hace prodigios, por muchas cosas. Y entonces el Señor levanta la voz atrás de Jeremías y dice el verso 23 del capítulo 9. Capítulo 9, verso 23, subraye este texto en su Biblia. Dice el Señor, así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese o saque pecho en esto el que se quiere alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mientras muchos grandes científicos están haciendo grandes avances tecnológicos y científicos y financieros y todo lo que está haciendo los grandes, y sacan pecho porque ellos dicen: mire, con esto vamos a dominar el mundo, vamos a conquistar el mundo. El que conoce al Señor sabe que eso es vano, que eso es pasajero, que por más poderoso que sea la nación XY, el presidente de tal nación, él es pequeño frente al grande. Ese es el desafío que hace el Señor a través de Jeremías, porque él va a ser conocido por encima de los logros humanos. Y en un poema que está en el libro de los Proverbios, para terminar esta parte, en el capítulo 2 de Proverbios, yo le dije que preparara su Biblia porque vamos a tocar varios versos ya para poder empezar a trabajar. Dice el verso 3: si clamares, capítulo 2, Proverbios 2, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. ¿Cuánto aquí buscan los dólares? Los dólares. Every day nosotros salimos a buscar el dólar, porque hay que buscar el dólar. Si así buscares la plata y la escudriñares como tesoros, entonces, si buscares la sabiduría, la inteligencia de Dios, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quiero decirle, es posible conocer a Dios. Para mí Dios me dio una cachetada. Un amigo, cuando uno está buscando definir qué va a estudiar, sale del high school, y yo quería estudiar administración de empresas, y yo digo, voy a estudiar administración de empresas, y empecé a estudiar, gracias al Señor, el esfuerzo de mi madre, en una excelente universidad, administración de empresas. Un amigo llega y dice, yo voy a estudiar teología, y le digo, teos, Dios, logos, estudio. ¿Quién es el hombre para poder estudiar a Dios? ¿Quién es? Si con este pequeño cerebro que tenemos, ¿quiénes somos nosotros para entender y comprender a Dios? Qué necio hablé en esa mañana. Porque después terminé estudiando y ahora enseñando teología. Pero ¿sabe por qué? Porque me di cuenta que es posible conocerlo a Él. Y que si yo lo empiezo a conocer, yo no me puedo quedar con todo eso. Yo tengo que enseñarle. Yo tengo que hablarle de Él. Tengo que testificar de Él. Pero es posible. Así que lo que quiero decirle con todo el cariño es que yo veo cómo la iglesia hace cantidad de estrategias.
cómo se involucra en un trabajo, en otro, y está bien, y hacer campañas, y tener invitados, y está bien abrir las redes sociales, y está bien utilizar los medios de comunicación, y todo eso es parte del servicio del Señor, pero no hay nada como poder llegar y conocerle a Él, de poder entrar en intimidad, para que la iglesia entonces cuando conozca de Él, pueda conocerse a sí mismo y decir, realmente estoy alineado, formado, conforme al propósito de Dios. ¿Sabe? El conocer a Cristo incluye cruz y resurrección. Y conocer a Cristo incluye también gloria y sufrimiento. Eso sería bueno que usted le escribiera, porque hoy solamente nos quieren mostrar o la gloria o el sufrimiento. Algunos solamente quieren dar a conocer la cruz y no la resurrección. Quiero que usted finalice mirando esta imagen. ¿Cómo ve la modelo de Instagram ahí? ¿No hay poco de mujeres que salen para ahí, las modelos ahí todas pinchadas, todo ahí? Bien bonitas, así salen. Y cuando salen ahí, no falta el barrigón que llega y a su publicación le dice like. Yo le pedía perdón a Estefanía porque un día hice una imprudencia, me exageré con la enseñanza. Nos habían acabado de regalar un atlas de anatomía. Y mi hija Estefanía está en la época de la adolescencia, donde todas las niñas quieren maquillarse, y peinarse, y ponerse aquí, y ponerse así, y se ponen para bien bonitas. Es una etapa natural, pero como yo no entendía eso, yo fui hombre. Y como además de eso, yo desde niño fue ya muy a mi adolescencia a trabajar. Entonces yo no desarrollé como esa facultad. Y aunque tuve una hermana, yo no tuve esa facultad de verla a ella desarrollarse como niña, porque ella se vino para los Estados Unidos cuando era muy niña. Entonces yo no entendía eso de las niñas. Y entonces con ese atlas de anatomía llego y le digo a Estefanía, Estefanía, mire la gente tan pinchada que es, esas niñas como se maquillan, se arreglan, se perfuman, y al final todos somos así igualitos, todos igualitos. Y me mostré ahí un esqueleto ahí todo así, ese eres tú y ese soy yo. Ella quedó impactada. Pero es que mire, tanto que chicaneamos nosotros, y mire cómo somos todos. ¿Cómo así? Diga conmigo, estructura. ¿Eso que usted está viendo ahí es qué? Estructura ósea se llama. Y cuando nosotros miramos de esa estructura, yo me encuentro que hay un conjunto que me va a hablar a mí de una disposición, dígame conmigo, disposición, forma y también una relación funcional. Todo eso que usted ve ahí, esos huesitos, todos cumplen una función. Todos están ubicaditos de tal manera que unos con otros van a empezar a desarrollar esa función. Porque en vano sería una estructura si al final no sirve para nada. Y como yo estoy hablando de iglesia, estoy hablando de cuerpo, necesito hablar de la estructura de la iglesia para poderla alinear. Por eso estamos hablando de ortopedia. Por eso es que me metí en este cuento de meterme en las dos ciencias, por un lado la medicina y cómo ver eso a través de la escritura para poder sacar un mensaje, para poderle bendecir a usted. Pero ¿sabe qué hace una estructura? ¿Qué hace estas funciones del cuerpo? Primero que todo, dan sostén al cuerpo. Sería bueno que usted apunte, sostén. ¿Usted imagina donde no tuviéramos huesos? ¿Cómo sería usted? Estaríamos todos desparramados. Bueno, algunos somos más desparramaditos que otros, pero sin estructura no había entonces ese sostén. Pero también esa estructura ósea hace que se pueda proteger muchos de los órganos. Por eso hablamos de la caja torácica, que protege órganos tan fundamentales como el corazón y los... Pero también el cráneo protege un órgano vital como es el cerebro y una cantidad de órganos fundamentales que tenemos allí. No solamente la estructura ósea da protección, sino que se combina junto a los músculos, los tendones, para poder tener movimiento.
Entonces eso me habla que la iglesia de Cristo necesita tener la ayuda de los unos a los otros para poder ser dinámicos y poder cumplir el propósito del Señor. Pero no solamente la estructura ósea nos lleva a esto, sino que también hace ese sistema que usted ve ahí, hace que él produzca unas células sanguíneas, y esas se producen ahí en la médula ósea. ¿Usted sabe dónde queda la médula ósea? Usted sí sabe dónde queda. En la columna. O sea que no solamente hueso, ella produce nada más y nada menos que produce células sanguíneas, vitales, fundamentales. Y esa estructura esa finalmente hace que usted y yo podamos almacenar algunos minerales como el calcio. Y también usted almacena allí el fósforo. Mire todo lo que hace esa estructura o huesitos que usted tiene y usted ni cuenta se da. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque esos 206 huesos que usted tiene en el cuerpo humano, ¿cuántos? Junto con unas articulaciones, ¿usted sabe cuántas articulaciones tenemos? 306. Que con el tiempo van a empezar a fusionarse unas, como en el caso del cerebro, se empiezan a fusionar, entonces algunos dicen son menos, pero tenemos 306 articulaciones. Que además de todo eso que estamos mirando, puedo entender que necesitamos unos cartílagos y unos ligamentos para poder tener estructura. Si uno de ellos falla, toda la estructura falla. Pierde la funcionabilidad que hablamos ahora. La disposición se pierde. Y esa es la preocupación de Pablo. Cuando mira a la iglesia de Corintio dice, estoy mirando los huesos y veo que ahí está falla. Pero me pongo a mirar las articulaciones y están fallando en esto. Y me pongo a mirar esto y está fallando aquí. Y entonces él empieza a ver cómo ese cuerpo está trabajando, pero no está siendo efectivo. ¿Sabe qué es lo que no deja ver la estructura? ¿Qué es lo que impide que usted no pueda abrir los huesos a alguien? ¿La qué? Diga conmigo, carne. Lo que no deja que un ser espiritual sea visto y se manifieste es la carnalidad. Y hoy hemos visto muchas iglesias muy carnales. Y Pablo entonces va a tomarse la pericia de poder comparar, de poder analizar, de poder ver qué tanto de lo que la iglesia está manifestando es carne y qué tanto es estructura. ¡Wow! 8 clases, 8 sesiones, 8 enseñanzas para llegar ahora sí a prepararle usted el terreno de todo lo que Pablo va a enseñar en la carta a los Corintios. Póngase de pie, por favor. Mire, Pablo, él se describe en alguna parte como un perito arquitecto. O sea, no cualquier arquitecto. Él era un experto en arquitectura. Hablando de la arquitectura del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No hablando de arquitecto de que era constructor de templos o de casas. No. Él construía tiendas. Pero una cosa es construir una humilde tienda. Y otra es tener la responsabilidad de construir la morada del Espíritu de Dios en la tierra, que es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso es otra dimensión. Y entonces Pablo empieza a comparar, tiene esa habilidad y empieza a decir, todo el mundo está viendo esto muy bonito, muy bueno, pero como yo tengo conocimiento y yo tengo discernimiento, yo estoy viendo algunas cosas que no se pueden ver con los ojos físicos, no se puede escuchar con los oídos naturales, pero cuando usted tiene el conocimiento de Dios, entonces sabe qué es espiritual y qué es carnal. Yo no sé si a usted lo ha vuelto loco o loca un ruidito en su carro. Levante la mano, ¿cuántos han tenido un ruidito en el carro? Que usted empieza a escuchar eso y dice, yo no sé qué es. ¿A cuánto nos va a molestar el ruidito? Hay gente, yo parqué, a mí esta semana me tocó cambiar de carro y un chofer que está ahí llega y me dice, oye, espera, ese carro tiene una molestia. Para mí, como no era el mío, yo no lo conocía, yo no escuché el ruido, yo no.
No le presta atención. Pero el que sabe, sabe. Entonces, cuando usted no conoce, es posible que alguien le diga a usted, mire, esas son las bielas. No, eso es un problema allá en los amortiguadores. Ese ruidito es el distribuidor. Ese ruidito. Y usted queda más loco. Ahora no queda loco, sino confundido. ¿Qué tiene que hacer usted para poder solucionar ese bendito ruido que usted no sabe qué es? Llevarlo y no a cualquier mecánico. Preferiblemente si usted va al mecánico autorizado por la marca de su carro. Eso sí es mejor. Si usted va de un mecánico, él le puede cacharrear y le puede decir, por eso que nos tumban tanto, nos sacan dólares por acá y nos sacan aquí, y al final nos cambiaron toda la máquina y dice, ¿pero por qué? Porque lo llamo a cualquiera. Pero si usted lo lleva a un técnico especializado, y además de eso, lo lleva a donde le ponen hoy en día el computador, y le leen el escáner, diga conmigo el escáner, ahí con toda precisión le van a decir, mire, es esto. ¿Por qué le conté este testimonio? O le conté esta ilustración. Porque en la vida espiritual nos pasa igual. Nosotros estamos llevando nuestro cuerpo y vemos algunas cosas y entonces preguntamos por aquí, nos asesoramos por aquí, buscamos una ahí en YouTube ahí o en el ChatGPT, ¿qué pasa con respecto a tal teológicamente? Tal? Podemos hacer una cantidad de investigaciones, pero no estamos yendo al que sabe, al que nos formó, al que nos creó. Y es ese tipo de inteligencia espiritual que estaba allí hablando Pablo. La pregunta que quiero hacerle, ya que usted está de piecito para terminar, es, ¿qué está impidiendo en usted que no se manifieste ese ser espiritual? ¿Qué está impidiendo? Sería una muy buena oportunidad para que usted cierre sus ojos y usted se mire a sí mismo. Y como es difícil mirarse hacia el interior, mi suegro también tenía una frase muy importante que también me la enseñó un amigo. Los ojos no se hicieron para mirar para adentro. Como usted no puede verse sus huesos, a no ser de que Dios los guarde de un accidente a todos cuando decimos amén, que se exteriorice un hueso. Como no podemos mirarnos nosotros solitos para adentro, necesitamos de alguien que nos ayude a mirarnos para adentro. La pregunta es, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién cree usted? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted cierra sus ojitos y usted le dice, Espíritu de Dios, ayúdame a ver mi estructura, ayúdame a poder ver y comprender cómo estoy realmente delante de ti? Porque yo me veo tal vez bien, o tal vez me veo muy mal y resulta que no estoy tan mal. Señor, háblame. Señor, muéstrame. Señor, permíteme conocer qué está mal en mí para yo poder manifestar ese ser espiritual. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para yo poder profundizar en la altura, en la profundidad, en la longitud, en la anchura de tu amor, de tu gracia, de tu conocimiento, de tu poder? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué hábitos tengo yo que dejar a un lado para entonces poder crecer? Porque mi deseo es crecer en el conocimiento tuyo. Si usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, vamos, levante su mano y póngala en su corazón y dígale, Señor, yo quiero crecer, yo quiero conocer más de ti, yo quiero que haya pasión, yo quiero que haya entrega, yo quiero que haya una mejor disposición para poder conocerte, para no ser solamente un lector, para no ser solamente un oidor, sino que yo pueda, Señor, profundizar y poder, Señor, aprender cómo estos hombres y tantas mujeres han podido entrar a lo profundo del corazón de Dios, de cómo poder, Señor, poder tener ese conocimiento que es progresivo, que se manifiesta cada día más, que es continuo, Señor. Ese conocimiento que me desafía, que me enamora, que me persuade. Señor, cantábamos ahora, Señor, que nos llevaras como alas de paloma, Señor, porque estamos hambrientos de ti, porque si tú no estás, Señor, nosotros hasta nos podemos morir, estamos como muertos, Señor, si tú no hablas, Señor, en nosotros hay una desesperación por ti, hay un deseo ferviente. Señor, yo quiero cada día estar más y más enamorado de ti, más y más enamorada, en el caso de las mujeres,
dígaselo. Señor, yo quiero entrar en ese conocimiento. Quiero que la palabra no sea letra solamente. Quiero que la palabra no sea un tiempo de compromiso en el día, sino que sea algo vivencial, algo en el cual sea mi deleite, algo en el cual yo pueda meditar mañana, tarde y noche. Ayúdame a enamorarme de tu palabra. Ayúdame a enamorarme de tu presencia, Espíritu de Dios. Ayúdame a conocerte cada día más y más. Ayúdame a cambiar ese estado original con el cual yo fui creado y poder entonces desarrollar en mí ese ser espiritual, no en quedarme en el natural, no quedarme en lo carnal, sino poder avanzar y que en mí se manifieste ese ser que tú anhelas, quieres y deseas desarrollar en mí y a través de mí, para que otros también te conozcan, para que otros sepan de ti, para que otros puedan llegar a conocerte también. Señor, ayúdame, Señor, a estar claro. Ayúdame a descubrir, Señor, esa estructura real, espiritual en mi vida, para poder entonces vivir, Señor, conforme tú quieres que yo pueda vivir, Dios. Ayúdame a no estar divagando, ayúdame a no estar pensando, ayúdame a no estar haciendo conjeturas, ayúdame a no estar perdiendo el tiempo, ayúdame, Señor, a no estar, Señor, ahí perdiendo las oportunidades, a ser efectivo en mi crecimiento, en mi desarrollo espiritual, Señor. Ayúdame, Señor, a poder identificar claramente las fuentes, las raíces de mi problema, para yo no estar ahí, Señor, perdiendo tanto tiempo. Señor, ayúdanos para poder entender cuáles son los obstáculos que debemos de remover en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Señor, ayúdanos en nuestro deseo. Queremos saber más y más de ti, queremos conocerte más y más. Señor, no solamente conformarnos con lo que otros hablen de ti, sino poder, Señor, decir: yo ciertamente he pasado tiempo con el Creador, conozco al Señor. Señor, puede que no alcance a ser de tanta trascendencia en el mundo, pero si llego a conocerte, entonces, Cordero de Dios, podré, Señor, con humildad levantar mis manos delante de ti para adorarte, para contemplarte, para decirte, Señor, que tú eres digno, que tú eres maravilloso. Ayúdame a conocerte, ayúdame, Señor, cada día más y más. Señor, y al salir de este lugar, pedimos, Señor, que tu gracia y favor cubra a cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Señor, que ellos puedan no solamente conocerte, sino que en ellos se manifieste el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas, Señor. Que ellos sean transformados, que ellos sean, Señor, mudados en otros hombres, en otras mujeres, Dios. Que en ellos, Señor, no hay imposibles, no porque ellos sean muy grandes, sino es porque tú estás en ellos y en medio de ellos. Señor, que ellos puedan, Señor, ahondar en tu profundidad y puedan encontrarte y puedan encontrarse ellos en ti, Cordero de Dios, de tal manera que sus vidas sean diferentes. Bendigo su salir, bendigo su entrar, bendigo, Señor, su semana laboral, todo lo que ellos van a hacer en esta semana, las decisiones que tengan que tomar, Señor, las visitas médicas que tienen que hacer, los procedimientos médicos, Dios. Señor, los ponemos en tus manos, Señor, para que ellos, Señor, sean guardados, Señor, y todo lo que hagan sea próspero conforme a tu voluntad, Señor. Hoy por eso, Señor, clamamos, buscamos tu rostro y te adoramos. Hoy te bendecimos. ¿Qué tal si por unos segunditos nada más usted levanta sus manos al cielo y adora a Jesús con sus propias palabras? Abra su boca y usted con su propia voz, usted puede adorarlo, usted puede agradecerle, usted puede bendecirle, usted puede exaltarle, usted puede expresarle lo que hay en su corazón. Vamos, no pierda este momento, unos segunditos nada más antes de salir. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero un momentito más que usted pueda decir: Señor, aunque hayan afanes, aunque hayan carreras, hoy quiero, Señor, un ratito más contigo para adorarte, para decirte: Señor, aquí estoy, quiero más de ti. Señor, tienes más de ti para mí, yo quiero más de ti. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, porque no queremos vivir vidas religiosas, vamos a vivir vidas espirituales conforme a tu voluntad, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia, Señor. Prometemos darte a ti la gloria, prometemos darte a ti la alabanza, prometemos darte a ti el poder, la magnificencia, porque solamente a ti te pertenece por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te damos gracias, y un pueblo agradecido dice: amén. ¿Y qué tal si usted da una ofrenda de aplausos al Señor y le bendice en esta mañana? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros,
¿Tienes alguna petición de oración? ¿Tienes algo que comentarnos? Por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.